Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento. Bueno, el segmento que cada 8 días nos enseña algo diferente, nos trae algo diferente, nos pone a recapacitar, nos vuelve un poquito a lo que hemos perdido por alguna razón. Y esa razón realmente pues tiene que ver porque nos desconectamos, porque nos desubicamos realmente y es donde permitimos que esas circunstancias, esas aflicciones lleguen a nuestra vida y de esa forma pues nos vamos complicando un poco más la vivencia, la convivencia de cada uno de nosotros aquí como seres humanos, aquí donde estamos, como embajadores de ese reino de los cielos, aquí en la tierra. Así que bueno, Leo y Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Muy regresando buenas, de unos días que nos tomamos, anduvimos fuera y gracias a Dios contentos también para servir a Dios. muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este segmento. Pues bienvenidos a Ser como Niños, porque ser como niños es una actitud del corazón. Bueno, pues para empezar, la semana pasada vimos que podemos pedir ayuda a Jesús para que nos ayude en nuestra incredulidad, como pasaba con el padre que llevó a su hijo a ser sanado y los discípulos no pudieron, pero Jesús, él le dio unas palabras y le decía al que cree todo le es posible. Y esto es lo mismo que hoy queremos ver de otra o desde otra manera. Es importante que nosotros entendamos que cuando a veces pasamos por algún tiempo de enfermedad o un tiempo difícil, debemos acercarnos, no como este padre que decía Lili, si puedes, no es si puedes, más bien como el ciego, si quieres puedes sanarme. Y eso habla de nuestra identidad y de nuestra fe en él. Sabemos que al que cree todo lo es posible, decíamos, y no solo eso, sino la fe es el escudo, nos dice en la armadura de Dios, que no nos ayuda más bien a defendernos de los dardos del maligno. Cuando somos atacados o somos probados por la misma enfermedad o decíamos, pero eso es importante que nosotros lo recordemos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Ser como niños, es servir con el corazón hace la diferencia. Entonces aquí hay un ingrediente muy importante que nosotros tenemos que meditar y valorar en esta mañana. El versículo que, bueno, son básicamente dos versículos los que vamos a estar utilizando como referencia en esta mañana y se encuentra en Colosenses 3, 22, 23 y dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así es que vamos a empezar en esta mañana con un ejemplo bíblico que es una niña sierva en la casa de Naamán. Esa historia, en términos generales, nosotros la conocemos, donde fue sanado Naamán, pero Lili ahorita les tiene los detalles y las cosas importantes que podemos tener como enseñanza esta mañana. Así es, pues vamos a hablar de esta niña, como dice mi esposo, sierva en casa de Naamán. No sabemos el nombre de la niña, pero sí sabemos que ella desencadenó toda esta historia. Y es lo hermoso pues de esta historia. Realmente los personajes principales aquí podrían ser Naamán o Eliseo, pero nosotros hoy vamos a tomar como nuestro personaje principal a la niña, que aunque no sabemos su nombre, es parte importante de este relato. Esta historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Todo el capítulo nos habla de esta historia. No lo vamos a leer completo, pero más o menos recordemos cómo Naamán, que era capitán del ejército de Siria, tenía lepra. Y el capítulo nos narra cómo fue sanado. Pero bueno, vamos a empezar y no, le vamos a dar un enfoque al tipo de siervos que vemos en esta historia. Y nos referimos a siervos como aquellos
que estaban bajo autoridad. Aquí vamos a ver una serie de siervos de diferentes rangos, con diferentes funciones, pero todos al fin y al cabo siervos. Y pues vamos a empezar con Naamán, que es el primer personaje que se menciona. Vamos a ver en total 5 tipos de siervos. Naamán es el primero. Y es que sí, se nos dice que Naamán era un capitán del ejército, era alguien importante, pero al final estaba sirviendo para el rey de Siria. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo de Segunda de Reyes 5, que dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces aquí ya vemos quién era Naamán, ¿verdad? Un hombre muy importante, valeroso, pero tenía lepra. Y bueno, ¿qué pasa? En su casa de Naamán había una niña hebrea sirviendo con ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué había una niña sirviendo, una niña, vamos a decir, judía, sirviendo en casa de un sirio? Bueno, tendríamos que ver un poco el contexto que ahorita vamos a ver, pero sí quiero enfatizar que era una niña. Versiones como la Nueva Biblia Viva, la PDT, que es la Palabra de Dios para Todos, o la traducción del lenguaje actual nos especifica niña, otros nos dicen muchachita o muchacha. Entonces, el chiste es que era una pequeña, ¿verdad? Era todavía una niña, pero esta niña supo darle a Naamán las palabras indicadas, bueno, a la esposa de Naamán, ¿verdad? Porque era sierva de la mujer de Naamán. Y vamos a leer lo que dice ahí el versículo que sigue en esta historia, que nos habla ya de esta niña que va a ser nuestro segundo ejemplo de siervo. Naamán es el primero, la niña es el segundo tipo de siervo, y dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es todo lo que se nos dice de esta niña, pero nos dice muchas cosas, porque precisamente esta niña dice ahí que había sido llevada cautiva. Y luego, número 2, ella empieza a compartir de que en su tierra había un profeta que podía sanar a su amo de esta lepra. Imagínense la valentía de la niña. No tuvo temor de compartir su fe, al contrario, ella quiso bendecir a sus amos, ella quiso expresar cómo en su tierra había un profeta que en este caso iba a ser Eliseo, ¿verdad? Un profeta de Dios, y al final esta niña, a quien le iba a dar pues toda la honra por medio de este profeta, era a Dios mismo. Esta niña no tuvo temor de compartir su fe, incluso ella habiendo sido llevada cautiva a la fuerza, ¿verdad? Porque pues obviamente cuando te llevan cautiva no es de buena gana, es todo a la fuerza. Imagínense todo lo que quizá pasó. Vemos que esta niña está sola, quizás sus papás murieron o se la arrebataron a sus padres. No sabemos esa historia, pero el chiste es que esta niña estaba sola, pero aún así la niña compartió de su fe. ¿Y qué estaba pasando? ¿Por qué se la llevaron cautiva? Bueno, es que entre Israel y Siria había habido constantes guerras. En ese momento de nuestra historia, el rey de Israel era Joram. ¿Y quién era Joram? Fíjense, Joram era el segundo hijo de Acab y de Jezabel. Si ya más o menos recuerdan quiénes eran, esta señora Jezabel, recordemos cómo había mandado matar a los profetas de Israel, entre otras muchas cosas que hizo graves, ¿verdad? Y acá pues no se queda atrás. Amenazó Elías. Así es, amenazó en ese momento el profeta era Elías,
Y bueno, o sea, los papás de Joram, la verdad, lo decimos, pues sí, lamentablemente bastante malvados. Pero Joram era el rey en ese momento porque su hermano, que era el primer hijo de Acab y de Jezabel, que era Ocosías, había muerto. Solo duró 2 años de rey Ocosías porque tuvo un accidente, cayó de una ventana y él todavía vivo, con vida, en vez de consultar a Dios, manda consultar al Dios de Siria, que era Baal-Zebub. Imagínense, hasta Elías le dice, ¿qué no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron? O sea, ya vemos un conflicto aquí que ya venía con mucha idolatría. Luego, por ejemplo, la otra hermana de Joram, este rey de Israel, era ¿cómo se llama? Atalía, la que mandó matar a toda su descendencia para ella quedarse como reina. Entonces, imagínense cómo estaba Israel. O sea, con ese tipo de reyes, con ese tipo de familia, imagínense la situación. Y por supuesto, pues esta niña es llevada cautiva porque las peleas entre Siria e Israel eran constantes. No fue una sola vez, fueron varias veces. Incluso cuando Acab era todavía rey, pasó algo similar, que se llevaron cautivos a varias gente. Y quisiera que nos regresamos a ese pasaje porque aquí se nos explica cómo se llevaban a los niños. O sea, lo que querían eran los niños. Vamos a Primera de Reyes 20, del 1 al 4, que dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque se entregó. Ahí vemos que en esa parte sí ganó acá finalmente por misericordia de Dios esa guerra, pero eso era lo que estaba pasando con esas constantes guerras entre Siria e Israel. Y que me llama la atención como el rey Ben-Hadad, rey de Siria, dice: tus hijos hermosos son míos. Y sabes, el enemigo eso es lo que quiere, sigue queriendo a nuestros hijos hermosos, los sigue queriendo arrebatar para hacerlos esclavos de él. Eso es lo que está pasando ahorita. Lo vemos de otras formas disfrazadas, por supuesto, pero eso es o sea, el enemigo sabe el valor de los hijos. Esta niña, por ejemplo, sierva en casa de Naamán, era toda una joya. Cómo ella no perdió su identidad estando en otro lado, fuera de su tierra. Sin embargo, ella sabía quién era Dios, que había un profeta en Israel y que podía sanar a su amo. Pero la actitud de esta niña me llama tanto la atención porque no tuvo rencor, odio, alguna cosa que le estorbara por decir: ay, me llevaron de esclava, voy a ser infeliz toda mi vida. No, el corazón de esta niña fue compartir de lo que ella sabía que era verdad. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra historia porque tenemos más siervos que nos hablan precisamente de un corazón que debemos de tener, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Conocemos la historia, les digo, no la vamos a leer completa, pero sabemos que Naamán le pide cartas a su rey para mandárselas al rey de Israel. El rey de Israel así como que dice: pero ¿por qué a mí? ¿Soy yo Dios o qué pasa? Pero Eliseo, que era el profeta, se entera y le manda a decir: sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio de tu lepra. ¿Cuál creen que fue la reacción de Naamán? La sabemos, ¿verdad? Se enojó porque dijo: ay, hay mejores ríos allá, en mi tierra. ¿Por qué? O sea, en vez de decir: ay, qué fácil es esto, claro que lo hago, él se enoja y no quiere.
Pero aquí entran en escena los siervos de Naamán, que me encantan, porque gracias a ellos es que Naamán entró en razón. Y vamos a leer este pasaje donde se narra esto. Es en el versículo, recuerden que estamos en Segunda de Reyes 5, pero vamos al versículo 13. ¿Saben qué? Nada más un poquito antes ya me estaba saltando al mismo siervo Eliseo. Eliseo, por supuesto, sabemos que es un siervo de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó? Empezó siendo siervo de Elías, el otro gran profeta del que hace rato estábamos hablando, ¿verdad? Él es nuestro tercer tipo de siervo, que por supuesto no tenemos nada en contra de él, al contrario, decir cómo sirvió siempre con fidelidad a Elías, incluso cuando lo llama Elías, él ofrece, mata 2 bueyes y da de comer a la gente. O sea que era alguien de una posición económica solvente, sin embargo dejó todo para servir a Elías y al Dios de Elías, al Dios de Israel, al Dios verdadero. Dejó todo. Entonces, ¿qué podríamos decir en contra de eso? Nada, ¿verdad? Sino qué ejemplar siervo era Eliseo. Entonces, ahora sí, volvemos a nuestro cuarto tipo de siervos, que son los siervos de Naamán. Les digo que lo hicieron entrar en razón, ¿verdad? Y ahí el versículo 13 de Segunda de Reyes dice, mas sus criados se le acercaron, ¿verdad? A Naamán y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿No? ¿Y qué pasa? Lo convencen, o sea, si te pidiera algo difícil, no lo hubieras hecho, pues cuanto más algo fácil. Y convencen a Naamán de haber ido. Imagínense si estos siervos no hubieran hablado con esa sabiduría, de seguro se hubiera hasta desencadenado probablemente otra gran guerra entre ellos. Pero Naamán oye la voz sabia de sus siervos y lo hace. Y sabemos que pasa, Naamán sana de su lepra, la piel dice que le queda como la de un niño, que eso me encanta porque usan la expresión niño para hablar de limpieza, ¿verdad? Le quedó la piel limpia y sana. Y ahora sí viene cómo se desencadena nuestra historia. Con un último siervo, que es el siervo de Eliseo, que es alguien llamado Giesi, que seguro también han leído, ¿verdad? Porque Naamán en recompensa quiso ofrecerle a Eliseo dinero, ropas, riquezas, vamos a decirlo así. Y por supuesto que Eliseo dijo que no, pero el siervo de Eliseo, Giesi, como que no dijo nada y después ya que Eliseo se va a su lugar, pues Giesi va y busca a Naamán y le pide ahora sí que esas riquezas. Y pues obviamente Naamán le cree y le da. Prácticamente Giesi mintió y robó, así, sin más ni más, tan claro como eso. Del siervo que se podía para mí esperar más, es el que nos salió más, más malo, vamos a decirlo, o ¿cómo podría decirlo? No se comportó como debía comportarse, porque incluso los siervos de Naamán, que eran personas que no conocían a Dios, se comportaron bien. Por supuesto que Eliseo era un siervo que vivía en la presencia de Dios. ¿Cómo no iba a ser lo correcto? La niña era una sierva que pudo compartir su fe y pues Naamán mismo decía que ganaba las guerras para su pueblo, ¿no? Entonces todos hicieron lo que les correspondía, menos Giesi, que tenía un gran ejemplo, que era un siervo de Dios. Él resulta que roba y que miente, ¿verdad? Pero quisiera ya terminar esta historia diciendo, fíjense cómo tenemos estos 5 ejemplos de siervos.
¿Con cuál nos identificamos? A mí en lo personal me gusta precisamente el de la niña, ¿verdad? Porque ella no guardó rencor al haber sido llevada cautiva, sino por el contrario, quiere de donde está ser de bendición, mostrar amor y misericordia a quienes eran sus amos. Me gusta mucho porque sí, ciertamente yo diría, ay, pues sí, tener el poder de Eliseo, pero pues la verdad es que esos son dones de Dios que da, ¿no? Como Él quiere, pero esta niña mostró una actitud del corazón que, que la hizo diferente. La hizo diferente y ella pudo compartir. Y aparte esta niña, para mí nos viene mostrando lo que un día iba a ser Jesucristo, ¿verdad? El siervo, y ahora sí que vamos a decir con mayúscula, el siervo de Dios. Ahí ya lo había presentado Isaías, en Isaías 42 tenemos un versículo hermoso, Isaías 42:1 que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y por supuesto que eso hizo al venir a esta tierra. Filipenses 2 nos lo dice, que no se aferró, ¿verdad?, a ser Dios, sino que se hizo siervo. Y por supuesto que lo vimos cuando estuvo aquí en la tierra, cómo él se mostraba como siervo al sanar, al hacer, no paraba, siempre sirviendo a los demás. Pero a mí el momento en que se me hace más grande este ejemplo es cuando él lava los pies de sus discípulos. Imagínense, él tomando esa posición del siervo más bajo que había, que era el que lavaba los pies a las visitas. Entonces, él hizo eso por sus discípulos, ¿verdad? Ahí vemos precisamente esa característica de siervo. Pero esta historia, ¿por qué me encanta tanto? Jesús mismo, la historia de Naamán, Jesús mismo la retoma y en Lucas 4:27 hace referencia a Naamán y dice en Lucas 4:27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Me encanta porque, ¿saben? Precisamente eran enemigos Israel y Siria. ¿Y cómo es posible que un leproso en Siria sanara habiendo tantos leprosos en Israel? Porque nos iba a mostrar cómo la salvación, esta sanidad, porque la lepra es un símil del pecado, ¿verdad? Y cómo Jesús, bueno, cómo Dios sana a Naamán, mostrando que algún día esa sanidad, esa salvación iba a venir para los gentiles, que somos nosotros. Nosotros, Naamán era enemigo del pueblo, pero nosotros, si lo vemos, también éramos enemigos de Dios. Nosotros no éramos del pueblo de Dios. Y como Dios, por medio de Jesucristo, abrió esa salvación para que nosotros también sanáramos de nuestra lepra, de nuestro pecado. Jesucristo se hizo eso, siervo, y murió por nosotros para podernos dar esta salvación. Eso a mí me impacta, pero lo que aún me impacta más, leamos Lucas 12:37 y 38, porque ya nos habla de los últimos tiempos y dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El mismo Señor Jesucristo, cuando venga, vendrá a servirnos. Eso a mí me vuela la cabeza porque digo, ¿quiénes somos nosotros para que Él nos sirva? Pero ese es el corazón del siervo que Él tiene y que quiere que nosotros aprendamos, que tengamos ese corazón de siervos que no guardamos rencores como esta niña, que no guardamos ninguna cosa en el corazón, sino que simplemente compartimos. ¿Ustedes se imaginan cuando Naamán regresó a su casa
todo limpio, sano. Yo no sé, de seguro de haber ido y abrazar a la niña y decirle gracias por haberme presentado a tu Dios. Porque hay una frase que Naamán dice muy importante, que dice ahora en el versículo 15, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Eso fue todo. Iba más allá, porque las guerras, más que ser entre pueblos, era entre dioses, porque el Dios, el que ganaba, el pueblo que ganaba, era como que el Dios más poderoso. Y que este general del ejército reconociera a Dios, era que estaba diciendo, los dioses en los que creía no son nada. El Dios de Israel es el que tiene el poder. Y creo que eso es lo que tenemos que tener como meta siempre como siervos de que somos de Dios, darle la honra y la gloria a Dios. Bueno, no están para saberlo, pero Lili está un poquito enferma. Imagínense la intensidad, cómo Dios puede obrar, así como obró con Amán, está obrando en este momento con Lili, y damos gracias a Dios porque el poder de Dios nos sana, el poder de Dios nos levanta, el poder de Dios nos hace que cumplamos como siervos. Y eso es lo que queremos en esta mañana concluir. En este mundo, si una persona hace su trabajo bien, pero su actitud del corazón no es la correcta, muchas veces no importa y no cambia su salario. Solo consiste, en términos generales, este mundo en hacerlo. No importa cómo se sienta, no importa lo que piense, no importa nada más. Importa que pueda obtener un salario. Muchas veces ese es este mundo. Pero Dios es diferente. Por eso lo decíamos en Colosenses 3:22, 23. Siervos, obedezcan en todos sus amos terrenales, no sirviendo al ojo. Nuestro servicio a nuestros jefes no es para que nos vean, ni tampoco en la iglesia. No es ese es el parámetro. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero. Por eso decimos que es una actitud del corazón, temiendo a Dios, o sea, dándole lugar a Dios, sabiendo a quién le servimos. Por eso dice el 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, la actitud cuenta mucho. Y no solo en tu trabajo, principalmente en tu casa, en la escuela, en la congregación, la actitud que Cristo nos enseña y que Lili hizo una excelente reflexión y palabra que nos dio, nos lleva más allá. Miren lo que dice Romanos 12, 7 y 8. Dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien, no a medias, no con una actitud ni el corazón fuera de lugar. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Esta niña sabemos muy poco de ella, pero lo que hizo, lo hizo muy bien. Y nosotros tenemos que aprender a compartir nuestra fe. Nosotros nos alimentamos, es algo que nosotros tenemos muy claro, nos alimentamos de Jesús y de su palabra para dar mejor. Por eso la palabra nos dice que mejor es dar que recibir. Y si seguimos en ese mismo libro de Romanos, en el capítulo 14, el versículo 17 y 18 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el espíritu. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Entonces, 3 ingredientes: bondad, paz y alegría. 2 de ellos son fruto del espíritu. La paz también es otro fruto del espíritu, amor, gozo y paz. Por eso decimos que eso recibimos de Dios. La bondad y la alegría son cosas que transmitimos a los demás. Y también es importante que nosotros entendamos que debemos ir mucho más allá de a veces de lo que nuestros ojos ven. Tenemos un trabajo, a lo mejor la mayoría de nosotros, de manera en el mundo secular, pero ahí le servimos a Dios, ahí somos ejemplos a Dios. Por lo tanto, por eso dice
sino llevar una vida, no dice una vida laboral, no dice una vida en la congregación, dice una vida en todos estos lugares, de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Y esa actitud le agrada a Dios. El servicio no nos enaltece, porque a veces queremos que el servicio nos hace ser mejores, no nos ayuda a ser mejores, pero no debemos enaltecernos. Por eso Lucas 17, la Nueva Traducción Viviente, los versículos del 7, dice: cuando un sirviente vuelve a arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. El versículo 9 dice, ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, la Reina Valera dice inútiles, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Poner el corazón en el servicio es lo menos que podemos nosotros hacer. Por eso en el mundo no importa cómo hagamos las cosas, pero aquí para el Señor sí importa que nuestra actitud sea la mejor como esposos, como padres, como siervos en la iglesia, en el trabajo. Por eso mismo queremos decirles esta tarde que debemos ir más allá. Por eso Jesús la ley la rebasó, porque nos enseñó que la ley queda atrás y lo que hacemos, lo hacemos con el corazón. Así es que vamos a despedirnos esta mañana y le agradecemos a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y queremos decirles que ser como niños es una actitud del corazón. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Buenas tardes.